En Evan Radio, creemos en el poder del Evangelio para cambiar vidas. Nuestro compromiso es ofrecerte contenido de calidad que te inspire a vivir una vida plena y significativa, arraigada en la fe y el conocimiento bíblico por todas las plataformas digitales. Evan Radio, contenido que transforma vidas. Bendiciones de Dios y saludos a todos los radioescuchas y los posibles televidentes también que nos puedan estar contactando en esta hora por medio de las redes sociales y los demás medios de comunicación. Me place en esta tarde darle la bienvenida y darle las gracias al Señor también por esta oportunidad que nos permite, que nos concede. Con la ayuda de Dios vamos a estar por acá compartiendo junto a la doctora Edita Pérez, psiquiatra, clínica profesional de una vasta experiencia ya y varios años acá en La Romana, muy conocida, por cierto, cristiana, practicante por demás, madre y esposa también. De modo que tiene mucho que dar y nosotros tenemos mucho que sacarle, que es lo que aspiramos también en esta tarde preciosa. Queremos abordar un tema que es un tema complejo, pero que es una realidad ineludible. Estamos hablando del problema de la enfermedad mental y principalmente la enfermedad mental, pero a la luz de la cosmovisión cristiana. Tenemos que hay mucho que se puede conocer, que se puede compartir también y que podemos beneficiar a mucha gente a través de este trabajo. Y lo primero que quiero hacer es, ya entrando en materia, doctora, es que usted nos define un poquito el concepto de enfermedad mental. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Bueno, me agrada mucho estar aquí en este momento para psicoeducar, que es lo que siempre trato de hacer en estos medios. Y qué oportunidad de poder hablar de lo que es la salud mental y en esta ocasión describir un poquito de lo que es la enfermedad mental. Cuando hablamos de enfermedad mental nos estamos refiriendo a afecciones médicas, o sea, síntomas que experimenta la persona que van a afectar o que van a alterar su pensamiento, sus sentimientos, sus conductas, y este tipo de enfermedad va a generar una disminución en sus funciones. O sea, es una persona que al tener alterado, afectado su pensamiento, sus emociones, su conducta, su funcionalidad va a disminuir porque no va a ser una persona activa y va a realizar todas sus actividades de manera regular como si no tuviera ningún malestar. Y esto se debe a alteraciones en el sistema nervioso. Entonces, cuando estamos hablando de una enfermedad mental, estamos hablando de este tipo de afecciones. No está afectando necesariamente los pulmones, los riñones, sino el sistema nervioso. Y ahí es donde se origina y se coordina todo lo que es pensamiento, emociones, conducta. Y por esto es que afecta la enfermedad mental estas áreas. Excelente, excelente. Sabemos, doctora, que hay una correlación actual en nuestra sociedad moderna entre la enfermedad mental y la psiquiatría, porque es precisamente la rama de la medicina que atiende lo que es la enfermedad mental. Y me gustaría tener una pequeña impresión sobre lo que es la psiquiatría y cómo nace hasta donde estamos hoy, porque sí, Sí. ha caminado mucho, ha andado. Sí, ciertamente. Bueno, la psiquiatría como especialidad médica es joven con relación a otras especialidades, pero tiene su origen desde el siglo XVIII. O sea, no estamos hablando necesariamente de 5 o 10 años, sino siglos. Entonces, surge por la necesidad de que había muchas personas o enfermos que no tenían una descripción exacta de la enfermedad que estaban padeciendo. Entonces, a lo largo de los años, muchos médicos tenían pacientes que no sabían cómo tratarlos y le llamaban, como comúnmente se conoce, locos. O también le llamaban personas con endemoniados, que estaban poseídos
por dioses. Entonces, a partir de ahí surge la necesidad de albergar a esas personas en lugares para evitar que se hicieran daño a ellos y a otros. Entonces ahí surgieron los que son los manicomios, que no eran solo para esas personas, sino también para otros pacientes que tenían un tipo de disfunción o discapacidad, ya sea física, aparte del tema de la afectación mental. Entonces, la psiquiatría surge de la necesidad de tratar a estos pacientes desde el siglo XVIII, finales y principios del XIX. Vemos que diferentes médicos estuvieron tratando con estos pacientes, estando en asilos, en clínicas, que veían que no había una mejoría, pero ya avanzando en el tiempo, se fueron interesando otros médicos en explorar la condición de estos pacientes. Entonces, desde el momento en que se iban identificando a estos pacientes con este tipo de afectación, que no era un malestar en los riñones, no era un malestar físico más localizado, entonces le dieron la participación a los sacerdotes, a los curas, que eran las personas que en ese momento lidiaban con este tipo de afección. Casi todas las ramas de la ciencia a lo largo de la historia, y aprovecho Sí. para interrumpirle por lo adecuado de esa realidad, siempre ha estado vinculado con el quehacer de la iglesia. Sí, porque la realidad es que todo se origina ahí. Y una de las cosas importantes a puntualizar es que el sacerdote, desde los tiempos bíblicos, ¿verdad? Es la persona que facultaba a la persona como sana o enferma. Entonces, por eso, este tipo de pacientes con enfermedades mentales iban o recurrían a donde el sacerdote para que lo tratara y a su vez que pudiera decir qué era lo que tenía. Entonces, ya a medida que fue pasando el tiempo, se fueron identificando algunos cambios en el humor, en el comportamiento, a través de ciertos manejos que se daban en esos asilos, que fueron, o sea, las personas pudieron, los médicos que trataban a esos pacientes pudieron darse cuenta que no todos estaban enfermos de manera permanente, sino que algunos de tiempo en tiempo mejoraban. Y ya si hablamos desde, o sea, por ejemplo, podemos mencionar el origen de la medicina. Ahí está Hipócrates, que habló de los humores. Vemos ya a medida que fueron avanzando. El tema de los temperamentos. Sí, de los temperamentos, de los diferentes comportamientos. Eso trajo como consecuencia que se pudiera delimitar más el estudio de lo que es la conducta, la salud mental. Entonces, en ese sentido, va evolucionando en Europa, en Alemania, el estudio de lo que es la enfermedad mental y el enfermo mental. Y ya cuando hablamos de la psiquiatría moderna, pues ahí tenemos al psiquiatra alemán Emil Kraepelin, que es el considerado el fundador de la psiquiatría científica moderna, de la psicofarmacología, que ya de manera más específica va hablando de lo que es la enfermedad mental y su evolución, ya no tanto espiritualizándola, sino dándole un valor científico y biológico, porque pudieron estudiar el cerebro y todas sus funciones. ¿Qué año estamos hablando? 1808, o sea, esa es la fecha en la que se empieza a estudiar de manera más médica, más clínica y científica la psiquiatría. Entonces, ya al pasar de los años, pues se va definiendo, otros autores van dándole continuidad a estos estudios de estos médicos para ir definiendo más lo que es la psiquiatría, los síntomas que caracterizan el humor. Cuando habían cambios de humor, pues se referían a la melancolía, a la depresión. Cuando había conductas expansivas o eufóricas, se referían a esto como manía.
Y por ahí entonces vienen surgiendo los diferentes síntomas y a su vez a clasificar las enfermedades para considerarla como parte de lo que es los trastornos mentales en psiquiatría. ¿Cuándo entra entonces a la palestra Sigmund Freud? Bueno, La- como es que ahí ya estamos hablando de aportes o de teorías conductuales y ahí se abarca no solo la psiquiatría, sino también la psicología, porque no solamente se estaba estudiando la enfermedad mental, sino se está dando respuesta a la conducta humana. Entonces, Sigmund Freud, todos este grupo de médicos analistas, psicoanalistas, siguen estudiando a partir de esos inicios lo que ya se ha investigado. Entonces, ya tenemos más aporte porque hay más información, hay más avance, ya no se está espiritualizando, no se está desligando o apartando el paciente como una persona que no tiene nada que ver con la medicina, sino más bien se está como un tema, como incluyendo. un tema subjetivo, tema Exacto. espiritual. Ya ahí estamos hablando de la persona como un ente integral y ya se está estudiando de manera más precisa el comportamiento y se está dando respuesta a cada conducta que lleva a qué. Excelente, excelente. Bueno, ahí hay Mucho. un mundo, ¿verdad que sí? Sí, Excelente. Vemos que sobre todo se resalta, y es bueno puntualizar esto, que como todas las demás ciencias, ha sido un proceso progresivo sí, en el tiempo que sigue siéndolo. y sigue siéndolo, de prueba y error y demás. Y es como se construye la ciencia. La ciencia nunca es algo que está terminado, que cayó del cielo. La ciencia va evolucionando, la ciencia, y gracias a Dios por ella, ¿verdad que sí? Eh, pero la ciencia tiene sus limitaciones, la ciencia Sí. tiene su dinámica de proceder, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno saber eso. Realmente ha sido todo un proceso lo que nos ha llevado hasta aquí y quién sabe hasta Dios nos permite, hasta dónde Dios permita ver, nos permita ver hasta dónde puede llegar lo que es la práctica médica en general, Sí, científica, sí. pero también en términos de psiquiatría, que es el tema que nos ocupa. Doctora, me mueve también un poquito, ya yendo un poquito, siendo un poquito más específicos, ¿cómo es la realidad de la práctica médica, de la práctica psiquiátrica? Y la realidad de la enfermedad mental, de la salud mental, del paciente mental en República Dominicana. También me gustaría saber un poquito, aunque sea, sobre cuál es la dinámica legal, o sea, cuáles son las pautas que en nuestra Constitución establece para la práctica y la atención médica de la enfermedad mental. Bueno, ¿cuál es nuestra realidad en República Dominicana? A nivel clínico, hay un buen por ciento de médicos que se han especializado en la salud mental. Obviamente, para la cantidad que hay de personas en nuestro país, no estamos equilibrados porque somos menos de 300 psiquiatras en el país, Perdón, en República en República Dominicana. Dominicana hay menos de 300 psiquiatras. Sí, activos y ejerciendo, sí. Señores, vamos a estudiar psiquiatría. Y obviamente, como comprenderás, la proporción con relación a la población no es equitativa. Somos 12 millones de dominicanos. Entonces, y la realidad también es que la salud mental en estos últimos años, y por no decir más, en este último mes, es como la especialidad urgente a la cual las personas deben acudir porque está en deterioro la salud mental. Entonces, nuestra realidad es que estamos cada día más interesados en que la gente sepa que debe de asistir a su psiquiatra, a su psicólogo, es decir, buscar la atención con relación a su salud mental. ¿Para qué? Para que pueda evaluarse, para que pueda recibir la atención que necesita. Y en la actualidad, la mayoría de los problemas se derivan
de problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque eso influye en lo que es la dinámica familiar, el desempeño de usted como individuo en su trabajo, en sus relaciones, en su convivencia en el día a día. Entonces, los problemas sociales, aunque uno no los quiera relacionar, están directamente relacionados con su bienestar emocional. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad actual? Que tenemos una deficiencia importante de atención en salud mental en el país y la mayoría de personas no está buscándola porque entiende que no necesita que le digan lo que tiene que hacer. Y no es que nosotros le vamos a decir explícitamente haga esto, aquello, vamos a guiarlos y a acompañarlos a mejorar el malestar que le está quejando. Y no me refiero solamente al malestar físico, porque generalmente un paciente con un dolor de cabeza, con un dolor de estómago, va al especialista correspondiente, Sí, un síntoma, pero un síntoma físico. localizado y puntual. Pero cuando hablamos de problemas emocionales, conductuales, del pensamiento, eso lo resuelvo yo. Ahí nadie tiene que meterse. Pero usted tiene años con eso y buscando alternativas que no le han funcionado, Evadiendo. evadiendo porque es difícil muchas veces reconocer que yo tengo un problema que escapa de mi control y que necesito que un segundo o tercero me ayude a resolverlo. Entonces, ahí entra lo que es la intervención de nosotros como especialistas de la salud mental en colaborar y acompañarlo en el proceso. Y obviamente si tiene una condición, una disfunción en su estado mental, pues darle un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, nuestra realidad es que falta mucho. Hay que hacer un gran trabajo de psicoeducación, de promoción de la salud mental para que la población entienda, primero, que la salud mental es tan importante como cualquier otra área de salud. Y segundo, hay que normalizar esta atención. O sea, yo no tengo ningún tipo de prejuicios para ir al odontólogo porque me duele la muela. Sí. Sin embargo, si yo tengo 6, 7, 8, 9, 10 días, semanas o meses triste, desanimado, sin deseos de nada, que no duermo bien, ahí no, ahí yo si tengo problemas a nivel laboral, eso lo tengo que resolver en el trabajo. Si es con mi pareja, es que tenemos que hablar. Pero aún esté todo eso bien, sigue así, hay una respuesta, vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra. Pero ¿por qué, doctora? ¿Por qué resulta tan difícil el atender el individuo común? Sí. Porque eso me llama mucho la atención a mí. ¿Cómo es que es tan difícil para el individuo común, sobre todo nosotros como dominicanos? No sé si la realidad en Latinoamérica, usted quizás sabrá más, o internacional, es la misma en cuanto al tema de la psiquiatría y de la enfermedad mental. Pero ¿cómo es tan fácil? Me duele una muela, voy al médico. Tengo un problema de índole emocional, estoy ansioso, estoy deprimido, y eso me está afectando mi conducta, como usted decía, de manera real, no es un invento, es un hecho. ¿Por Y es qué, para llamar la por atención. qué me da tanta brega ir al psiquiatra? Bueno, por el estigma. Lamentablemente, desde sus orígenes, el tema de la salud mental ha sido catalogado como algo denigrante, estigmatizante. Son personas eh, que tienen demonios, o sea, el tema por cómo se ha tratado desde sus orígenes es que hace que las personas no quieran reconocer y buscar la atención de manera regular como cualquier otra atención médica o aún social. Porque yo no tengo problema en decir, déjame ir al colegio, déjame ir al parque, pero déjame ir al doctor, al psiquiatra. Eso es un secreto. Entonces, es por eso, porque siempre se ha tenido ese estigma de que yo no soy loco, yo no quiero que me digan que yo estoy loco. O, por ejemplo, cuando es al psiquiatra, yo no quiero que me mediquen para que no me pongan como un zombie. O sea, esos son de los temas que generalmente alejan a las personas
el qué dirán, que yo no quiero que se den cuenta que yo no estoy durmiendo, que yo no estoy comiendo, que yo estoy triste, que yo tengo pensamientos negativos, que yo escucho voces que me persiguen, que me quieren hacer daño. O sea, hay un conjunto de situaciones reales, porque no es una persona que piensa así, es la población general. Y tú decías, si eso solamente es aquí en República Dominicana, no. Ese es, ese tipo de estigma es a nivel mundial, a diferencia de que nosotros como país en vía de desarrollo tenemos menos educación con relación a lo que es la salud mental que en otros países que ya tienen un nivel de educación mayor por el hecho de que están siendo estudiados los casos, la salud de manera general está más enfocada en que la persona se mantenga estable. Entonces, no solamente se limita a la atención ginecológica, sino también a la atención de manera integral. Entonces, Excelente. por eso el estigma o el tema de la limitante es todavía un niño que está gateando a nivel de nuestro país. A nivel de aceptación, Sí, vamos a decir. sí. Bueno, esperemos que mejore. Y creo que este tipo de esfuerzos es lo que va a ayudar a aportar sobre una arena para que Sí, sea sí. posible. Y en términos legales, doctora, eh, ¿qué es la psiquiatría y la práctica clínica psiquiátrica, la atención de la salud mental en República Dominicana? Bueno, hay de hecho una ley, o sea, la ley de salud mental, la 1206, habla de manera específica de que o sea, una persona con una enfermedad tiene derechos y deberes, al igual que cualquier otro paciente, asistir a recibir atención, a ser tratada en cualquier lugar donde se encuentre. O sea, no debe de excluirse porque tiene derechos y tiene deberes, tanto él como su familia. El Estado Claro dominicano, que sí, tiene una ley que habla acerca de la salud mental. La 1206 lo pueden buscar y ahí habla de los derechos y deberes. Primero, de qué se trata la salud mental, cuáles son los reglamentos que la rigen y cuáles son esos derechos que tiene el paciente y sus deberes. Entonces, una persona con una enfermedad mental debe de recibir atención, no debe de ser aislada cuando vaya a un centro médico porque una de las cosas que es importante puntualizar, muchas veces conocemos a una persona con una enfermedad mental y esa persona va al hospital por un dolor de cabeza y no lo atienden por el dolor de cabeza, simplemente lo aíslan y le dicen, no, ese es un paciente de psiquiatría. Entonces, el paciente con una enfermedad mental es una persona, es un ser humano un paciente de psiquiatría, me imagino que en el mejor de los casos, doctora, porque en el peor sería, ese es un loco, ese es lo o sea, lo estoy diciendo como se debe, pero el pueblo tiende a nombrarlo de una manera muy particular. Entonces, cuando llega esa persona a una consulta médica por una afección que no es en ese momento de psiquiatría, tienden a ignorarlo, a no prestarle atención. Entonces, es importante que se entienda que una persona con una enfermedad mental necesita la atención y merece ser atendido de manera respetuosa como cualquier otro. y lo bueno es el hecho de que la ley lo incluye. Claro Si que sí. no están incluidos de derechos en República Dominicana, por lo menos en términos eh, constitucionales, ¿verdad? Y legales, Sí, no tanto así en la práctica diaria que se ve, pero sí está incluido, sí se pensó en el enfermo mental, en esta ley que mencionaba. Un punto importantísimo, ya casi cerrando esta parte de nuestro abordamiento del tema, que me llamó muchísimo la atención, es que, señores, República Dominicana pertenece a un exclusivo grupo de naciones en el mundo que dedican menos del 1% de su Producto Interno Bruto a la atención de la salud mental. así es. Menos del 1%. No estoy seguro cuál es el porcentaje, pero ahí estamos ubicados. Cuando se trate de la ley, por ejemplo, de partidos, del financiamiento para las campañas políticas, eso es otra historia. Así. Cuando se trata del apoyo a la inversión extranjera y demás, eso es otra historia. Pero hay menos del 1%.
para la atención a la enfermedad mental. Eso deja mucho que eso habla solo, doctora. Doctora, muchas gracias por sus aportes hasta este momento y en otra ocasión seguiremos abordando el tema. Para mí un placer siempre. Estás escuchando Evan Radio. Evangelizando vidas, renovando entendimiento.